Buenas, ahora le habla su servidora Astrid Tafini y voy a seguir con el tema de fermentación microbiana limitada por sustrato. Voy a tratar dos apartados, el primero de ellos el 29.2 sobre los fermentadores de tanque agitado, y antes de entrar en materia voy a explicar más o menos en qué se fundamenta el modelo que vamos a ver en esta sección. Antes que nada, el crecimiento celular es el resultado de numerosas interacciones entre reacciones bioquímicas y fenómenos de transporte con múltiples fases y sistemas multicomponentes. La mezcla heterogénea de células jóvenes y viejas experimentan durante el proceso de crecimiento un cambio continuo mientras se adapta a un medio ambiente cuyas condiciones físicas y químicas varían permanentemente. A causa de la imposibilidad para modelar exactamente la cinética de crecimiento, deben hacerse algunas suposiciones con el propósito de obtener modelos simples y útiles para el diseño y operación de fermentadores y predicción de su comportamiento. El más sencillo es un modelo no estructurado y distribuido basado en las siguientes suposiciones. La primera de ellas, las células pueden ser presentadas por un componente simple, tal como masa celular, número de células o las concentraciones de proteína. Segundo, la población celular está distribuida uniformemente. La suspensión de células es homogénea. Se ignora la naturaleza heterogénea de las células y la concentración celular se expresa como masa de célula seca por unidad de volumen. Tercero, el medio se formula de manera que un solo componente sea el limitante de la velocidad de reacción. Los demás componentes es que están presentes en concentraciones lo suficientemente altas para evitar el efecto de cambios pequeños sobre la velocidad de reacción. Cuarto, el fermentador se controla para garantizar un nivel constante de condiciones ambientales tales como pH, temperatura y concentraciones de oxígeno disuelto. Cabe destacar que el modelo de Monod, que es el que vamos a estar viendo en esta sección también, describe la interacción entre el crecimiento del microorganismo en un cultivo por lotes y la utilización del sustrato limitativo del crecimiento en aquellos sistemas donde prácticamente todo el sustrato se transforma en biomasa. Ahora sí, entrando en materia, este tiene una particularidad que es que C sub C sub 0 es igual a 0, es decir, la alimentación no contiene células y se supone una cinética tipo Monod, por lo que el rendimiento fraccional es constante y, como había dicho, la ausencia de células en la corriente de entrada, tal y como se muestra en la figura 29A, donde C sub A sub 0, C sub C sub 0, C sub R 0 hace referencia a las composiciones de alimentación, y estas notaciones vienen dadas por la siguiente reacción, donde dice que A es igual a C sub C a C más R como producto. Entonces, la ecuación de diseño del reactor de tanque agitado se transforma entonces en la ecuación 6, que expresa lo siguiente: tau sub m indica el tiempo para la conversión completa, que va a ser igual al cambio de la concentración con respecto al tiempo, recordando que I hace referencia a cualquier tipo de componente. Para llegar a la relación de interés, se va a hacer una relación entre dos ecuaciones. La primera de ellas fue la que discutí en la diapositiva anterior y la otra que hemos estado viendo en estos capítulos, que es la ecuación de Monod. Recordando lo que significa estas anotaciones, R sub C hace referencia a la velocidad de crecimiento de los microorganismos dentro del reactor. K es una constante de velocidad de reacción en ausencia de una sustancia inhibidora, y esta depende de la temperatura, de la presencia de elementos en baja concentración, vitaminas, sustancias tóxicas, intensidades de luz, entre otras.
Tenemos AC sub A y AC sub C. La primera hace referencia a la concentración de reactivo de A, que en este caso viene siendo los alimentos, y C, que viene siendo el producto, por así decirlo, haciendo referencia a los microorganismos, entre C sub A más C sub M, que esta expresión de aquí hace referencia a la concentración de A cuando las células se producen a mitad de su velocidad máxima. Y esto es conocido como constante de Monod. Ahora bien, se va a relacionar estas dos ecuaciones sustituyendo R de la ecuación 1 en la ecuación 6. Antes de hacer esto, como había dicho anteriormente, y hace referencia a cualquier tipo de componente. En este caso se va a definir con respecto a C para obtener esta expresión que está expresada con relación al microorganismo, al cambio de la concentración con respecto al tiempo que tiene este dentro del reactor. Entonces, haciendo esto, sí podemos sustituir R sub C en la ecuación 6. Por el álgebra se puede llegar a esta expresión, pero es bastante sencilla porque lo que se hace es que se multiplica este término por este y este término por este, quedando esta expresión, pudiéndose eliminar C sub C y quedando esta expresión de aquí, donde dice que C sub A es igual a C sub M entre K por tau sub M a la menos 1, y para esta expresión de aquí mayor a 1 más C sub M entre C sub A sub 0, que cabe destacar estas notaciones la definí anteriormente y también se ha tratado en los capítulos anteriores. Se puede hacer esta relación tanto en función de C como en función de R, y de aquí se puede obtener lo que es la ecuación número 7. Para evaluar las constantes cinéticas a partir de una serie de experimentos en un reactor de tanque agitado, se reordena la ecuación 7 para obtener lo que es la expresión número 8, y la cual se puede graficar como vamos a ver posteriormente. La relación que queda después de este reordenamiento es 1 entre C sub A igual a K entre C sub M por tau sub M menos 1 entre C sub M. A partir de la ecuación de diseño se puede mostrar que todo depende de C sub M, que había dicho que esta es la concentración de A cuando las células se producen a la mitad de su velocidad máxima, y C sub 0 sub A, que es la composición de alimentación de la entrada. Combinadas de esta forma se obtiene lo que es la ecuación número 9, donde n es igual a raíz de 1 más C sub A sub 0 entre C sub M. Esta es la gráfica correspondiente. Esa es la figura 29.4 y esa es la evaluación de las constantes de Monod a partir de datos provenientes del reactor de tanque agitado. De esta ecuación 8 tenemos lo que es la pendiente, la relación entre K entre C sub M. En el eje Y tenemos la inversa de la concentración de A. En el eje X tenemos tau sub M. Aquí tenemos lo que es el inverso de K, 1 entre K. Este es el punto de arrastre y esta es la ecuación B, que viene dada por la ecuación 8. Esta recta queda determinada por la ecuación B de la ecuación número 8. Ahora, en la figura 29.5 es el resumen de comportamiento de tanque agitado de las reacciones que siguen una cinética de Monod. Entre los puntos más importantes de esta gráfica está lo que es la línea verde. Este punto de aquí hace referencia a lo que es la mayor velocidad de producción de células. Este punto de aquí, concerniente a la línea roja, es la velocidad máxima de consumo de A. Y esta línea que choca tanto con la línea roja como con la línea verde, en este caso se produce la máxima velocidad de producción de células, que es la velocidad máxima de todo. Aquí hay algunos puntos que es donde se produce el arrastre, y aquí tenemos el C sub C óptimo, C sub C máximo y C sub C
C sub A sub 0. Entre los puntos más importantes de esta gráfica. El funcionamiento óptimo de un solo fermentador de tanque agitado ocurre mediante la ecuación 10, que define varias expresiones. La primera de ellas es C sub A entre C sub A sub 0, que es igual a 1 entre n más 1, C sub C entre C máxima posible igual a 1 entre n más 1, K por T óptimo, que es igual a 1 entre n menos 1, y el arrastre ocurre mediante la ecuación 11, que es K por T de arrastre igual a n al cuadrado sobre n al cuadrado menos 1. Con respecto a la sección 29.3, que es la operación óptima de fermentación, tenemos esta gráfica, que es la figura 29.6, que es el comportamiento de velocidad con respecto a la concentración para una cinética tipo de Monod. En el eje Y tenemos el inverso de la velocidad de A, negativo. Aquí tenemos la concentración de A y vemos la curva. Aquí hay dos puntos importantes, que es que para alcanzar cualquier punto entre A y B se opera en A con parte de la alimentación en tanque agitado y se mezcla con el resto de la alimentación, y para alcanzar cualquier punto entre A y 0 se va directamente al punto A en tanque agitado y entonces se dibuja un flujo pistón más allá de A. Esto es todo concerniente a las dos sesiones, a la 29.2 y a la 29.3. Muchas gracias por su atención.